Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 5. Creación de la figura de vicepresidencia federal. Le presento a nuestros, yo diría a nuestros debatientes o a nuestros especialistas, sé que esa palabra luego suena medio rara, pero son personajes que tienen una larga experiencia en el marco del Estado de Derecho electoral, de la política, del periodismo, y creo que vale la pena que nos detengamos un rato a reflexionar sobre esto. Bueno, ¿quién está con nosotros? Está con nosotros Miguel Ángel Zulú, también con nosotros Antonio Tenorio Adame, bueno, y también con nosotros Arturo Ramos Sobarzo. Discutamos, ¿sí?, sobre la necesidad, sobre la viabilidad de que exista la figura de la vicepresidencia en México, que es una figura que despierta muchas polémicas. Hay de todos tipos, de todos sabores, de todos colores las posturas, porque la historia nos ha demostrado también de que es una figura muy controversial. Muchos dicen es una figura que genera conflicto político. Tal vez eso es lo que refleja nuestro pasado, nuestra historia, pero hoy en día creo que estamos en circunstancias en que amerita nuevamente valorar si la vicepresidencia debe establecerse dentro de nuestra Constitución, si la vicepresidencia debe existir y bajo qué lineamientos también de actuación. A mí me entusiasma este momento político porque estoy viendo que por primera vez, o diríamos esta vez, los mexicanos discutimos o confrontamos sin llegar a la violencia. La violencia está en otro lado, pero no es violencia política. Que puede haber desconfianza, que hemos visto los intentos de democratizar un partido con presencia de actos de violencia, pero estamos de cualquier manera en una experiencia política de otro orden que no hemos llegado a las armas. Generalmente o había represión o había una protesta o había un alzamiento. Creo que tenemos ahora cierto grado de madurez y que con Ocampo decimos es entendiéndonos, no matándonos, como debemos llegar a un acuerdo. A ver, ¿qué es una vicepresidencia bajo la actual circunstancia en las que se está proponiendo? Y diría, no, sí o no, o qué hacemos con esta figura. En el caso particular, yo sí creo que en los tiempos actuales, por las circunstancias que vivimos, por la configuración política que hoy existe dentro del Congreso de la Unión, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores, por el comportamiento que despliegan también quienes hoy ejercen el poder, ¿sí?, el partido que está en el poder, por el comportamiento que tienen sus grupos al interior, yo creo que sí es necesario, ¿sí?, ver en esta figura una figura de acompañamiento al presidente, pero también de poder garantizar, en dado caso a que faltara el presidente de la República, una estabilidad en el país. Siento que no debemos de verlo tampoco como un mero mecanismo de sucesión, que fue como apareció en 1824 y en los otros momentos en que esta figura apareció o desapareció, siempre se vio como un mecanismo solamente de sucesión. Yo coincido mucho con la propuesta que ha hecho el grupo parlamentario del PRI, ¿sí?, de que el vicepresidente sea electo en fórmula con el candidato a presidente de la República o a presidenta de la República, y que sea electo también por el mismo periodo de 6 años. Este planteamiento, que es la figura de la vicepresidencia planteada por el PRI, que su aportación es abrir la discusión sobre el presidencialismo. Ahí lo veo positivo, pero no contiene la parte propositiva de la figura que se tiene en los Estados Unidos. ¿Por qué? En los Estados Unidos, en México durante el siglo XIX, todos los golpes de Estado fueron provocados por esa dualidad o esa superposición de incorporar la figura del vicepresidente, dándole las mismas facultades que el presidente y además incluyendo al adversario dentro de la figura. Entonces, hoy se elimina porque se propone en fórmula. ¿Cuál es la parte que falta aquí?
La parte que falta aquí es que en los Estados Unidos la vicepresidencia funciona como incubadora de presidentes, incubadora de presidentes para que se preparen con distintas facultades uno y el otro. Y el Senado es donde el vicepresidente lo preside y se desarrolla. Otras de las razones que dicen que puede generar más problemas es que muchas veces un presidente tiene una más o menos aceptable imagen política, aceptación en el electorado, y el vicepresidente no. Muchos de los casos sudamericanos es justamente que al vicepresidente se le cuestionan determinados actos de corrupción, lavado de dinero, y eso, digamos, lejos de generar condiciones propicias para que un sexenio determinado funcione a cabalidad, le estaríamos añadiendo este componente. Me parece que esta visión tiene que verse, digamos, de manera amplia e interdisciplinaria, no solo a partir de la lupa del derecho, sino también de la ciencia política y poco o en buena medida otro autor, por ejemplo Ariel Schrittmann Mittelman, también coincide los enormes problemas que puede generar la vicepresidencia. Creo que la discusión, y fue muy interesante del muy apreciado doctor Diego Valadez en una publicación a principios de año, aboga por la vicepresidencia, y varios de los elementos que él afirmaba era que justamente en el actual modelo que tenemos en el 84 constitucional no se prevé una situación que ante una incapacidad, por ejemplo, del presidente en turno, cualquiera que sea, pues no habría una sustitución adecuada, y que ahí la función del vicepresidente, de la vicepresidencia, funcionaría muy bien. Bueno, si ese es el gran tema, que yo coincidiría con el doctor Diego Valadez, pues sería en todo caso agregar una causal bajo el actual régimen que tenemos de presidente provisional, sustituto o interino, pues agregar esa condicionante, esa causal, para cerrar esa posibilidad. La vicepresidencia es apoyada por Va por México. Los tres irían por la vicepresidencia. Por la vicepresidencia. Hay coincidencia. Hay coincidencia. Los tres, más allá de que cada quien traiga su proyecto de reforma electoral. Es una figura que sería respaldada por los tres partidos. En caso de que avanzara, ¿se aplicaría la fórmula de paridad? Fíjate que ese es un detalle interesante. Desde luego que si a mí me preguntaras, yo estaría de acuerdo en que se aplicara la fórmula de paridad. ¿Qué dice Va por México? ¿No es un tema todavía? No se ha puesto sobre la mesa. ¿Qué otra fórmula, en lugar de la vicepresidencia, podría asegurar las funciones de política interior, representación del territorio y soberanía? Pues el jefe de gabinete o un sistema semiparlamentario. ¿Qué es lo que estamos viviendo la realidad política en este momento? Está marcada por la inclinación del presidente a privilegiar al jefe de Estado. Incluir la figura de la vicepresidencia, pues creo que va a hacer más ruido, va a generarle un poco de competencia, aunque se pongan candados muy claros de que tendrá una serie de facultades acotadas, limitadas, y que en todo caso, pues el secretario de Gobernación siempre ha sido una figura muy importante. En todo caso, si se quieren hacer ajustes en esa materia en cuanto a la representatividad, su posible presencia en el Senado, bueno, que entiendo la iniciativa habla que tendrá voz pero no voto, pues creo que podría establecerse una figura muy importante históricamente en la política mexicana, que es la Secretaría de Gobernación. Ahí podrían un poco, en todo caso, establecerse los arreglos institucionales para, en todo caso, darle esta figura. Lo primero que hay que decir, 1, el vicepresidente debe ser electo en fórmula con el presidente de la República y durará en el encargo los mismos 6 años que dura un presidente. Sobre la mesa también está el hecho de que en esta fórmula se respete el principio de paridad que establece nuestra Constitución, de tal manera de que si la candidata a presidenta es una mujer, pues el candidato a vicepresidente será un varón y viceversa. Segundo, hay que ver a la figura de la vicepresidencia como un factor de acompañamiento a la figura presidencial, no solamente como un factor de sucesión. De tal manera de que al vicepresidente se le dará funciones, atribuciones especiales, encargos especiales, que ya se ha manejado. Se estará sobre todo dirigido hacia el tema de la política interior.
La iniciativa del PRI en la figura del vicepresidente, yo creo que tiene como eje rector la certeza. Es decir, la figura del vicepresidente nos dice quién va a sustituir en caso de la desaparición de la falta definitiva. Esa es la ventaja que se tiene, pero habría que preguntarse, porque esto es lo fundamental. Estamos en un régimen presidencial, el vicepresidencialismo lo va a fortalecer a ese régimen, va a fortalecer al presidente, claro, o lo va a disminuir en sus funciones. En la práctica, como decía el abogado Sobarzo, tenemos que siempre ha existido un vicepresidente en funciones. Lo que me preocupa más es el tema de los posibles problemas que, digamos, están muy diagnosticados en la práctica y que eventualmente un vicepresidente se va a sentir incluso con la fuerza suficiente que dirían, pues la elección la ganamos por mí en mi condición de vicepresidente y no por el presidente. Eso a la postre va a generar disputas. Tenemos, me parece, siempre la influencia norteamericana de decir que pues el presidente, el candidato presidencial invita al vicepresidente y hacen este ticket, esta fórmula donde normalmente son muy coincidentes. Pero yo creo que deberemos de voltar más bien a las experiencias latinoamericanas, donde, lejos de haber esta colaboración, hay más bien rivalidad de vez en vez. No son pocos los casos y son varios los países que en diferentes momentos de hace tiempo recientes, que esa es a mí la preocupación de una figura como esta en la manera de ser la política de México. Cuando hablamos de la figura del vicepresidente, estamos hablando de fortalecer la vida institucional del país. Estamos hablando de fortalecer la funcionalidad de la estructura de gobierno. Este es el tema de la vicepresidencia federal, el sí o el no. Usted claramente le quedó, supongo, a la vista que hay una diferencia de opiniones al respecto, pero está el debate y están razones para un lado y para el otro lado. Y bueno, sigamos discutiendo la reforma electoral. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.